Hola, ¿cómo les va? Me imagino que muy bien porque ganó Estudiantes de local. Partido difícil en el que me parece que el equipo de Domínguez se terminó de complicar un poco por demás. Lo dijo el entrenador en conferencia de prensa post partido. Hay ciertas situaciones por no concretar, por no terminar de aprovechar los ataques o ciertas jugadas de claridad que terminan generando un cierto desgaste, por supuesto estrés, ¿no? Digo, me parece que Estudiantes necesita empezar a ser un poco más claro, sobre todo frente al arco rival. Me parece que algo que estamos viendo en estos partidos de esta segunda mitad de 2025 es que gran parte de los problemas que tenían defensa, salvo en algunos partidos, por supuesto, como el de Banfield de la semana pasada, que ha costado más algunas situaciones, en líneas generales está mucho mejor la defensa. Bueno, Fernando Muslera en el arco de Estudiantes ha pasado a ser realmente una enorme garantía, muchas vallas invictas, no sé, partidos como el de Independiente Rivadavia, que nada, por una pavada, un penal, terminan metiéndole un gol, pero que si no también hubiese sido una valla invicta en la serie frente a Cerro Porteño, realmente un arquero con mucha claridad que vino a darle muchísimas soluciones a Estudiantes y una defensa que me parece que también cada vez se consolida más. Lo dije creo que en uno de los últimos videos, la dupla González Pires, Facundo Rodríguez, sin dudas que está dándole bastante claridad a Estudiantes, por más de que hoy no me parece que hayan tenido el mejor de los partidos. Hubo algunas situaciones, sobre todo en pelota parada, que me parece que tuvieron algunos problemas de entendimiento, hay cosas ahí a trabajar, pero la verdad es que la defensa, esa saga central, se está consolidando, se entienden bastante bien y tanto Gómez como Arzamendia como laterales están haciendo un muy buen papel. Para mí ambos se han ganado el puesto frente a sus competidores. Gómez ha demostrado mucho más que lo que llegó a demostrar Mesa en los últimos meses. Lo mismo Arzamendia frente a Benedetti. Más allá de que el Vasco haya tenido algunos buenos partidos, me parece que Arzamendia es más prolijo, tiene algunas virtudes en defensa que a Benedetti le han costado un poco más y sobre todo no se le no tiene esos arranques de pegar patadas o piñas que ya ha demostrado Benedetti en el pasado. Me parece que en ese sentido tiene mayor templanza el jugador de la selección paraguaya, así que hoy por hoy esta línea de 4 creo que se ha consolidado y para mí, si no surge ningún imprevisto ni nada extraño, debe seguir siendo la defensa de Estudiantes en el torneo y por supuesto pensando en la serie para Flamengo, aunque es cierto, frente a un rival como Flamengo, que sabes que tiene grandes nombres en ataque y demás, quizás tampoco sería incorrecto pensar en una línea de 5, por supuesto una línea de 5 bien armada, bien trabajada. Ahí yo metería sin dudas a Santiago Núñez, desde ya que Ramiro Funes Mori, sabrán, para mí no tiene ningún tipo de nivel para jugar ni en línea de 4 ni en línea de 5. Pero creo que Núñez, bien acompañado, puede llegar a aportar algunas soluciones, así que podría también meterse en la defensa, pero hoy por hoy esta línea de 4 junto a Muslera en el arco me parece que le viene dando buenas soluciones al equipo de Domínguez. En el mediocampo, y ahí vamos frente a algunos de los problemas, ¿no? Algunas cosas que me parece de estas inquietudes que el entrenador ha marcado y viene marcando semana a semana con cuestiones a corregir. Pero también es cierto, en el mediocampo está funcionando muy bien la inclusión de Mondarain, está jugando también bastante bien Cristian Medina, con papeles que es cierto, le falta gol, le falta quizás en algunas situaciones lograr sacarse a algunos jugadores de encima con un poquito mayor de velocidad y demás, pero sin dudas de que casi siempre es una de las figuras del equipo, así que eso ha consolidado un buen mediocampo, por supuesto acompañados por Santiago Ascasíbar, que es un jugador que mientras esté incluso al 70% va a ser de la partida, porque es muy difícil pensar en sacarlo. Y quienes han perdido, por supuesto, terreno son Neves y Piovi, que por distintas cuestiones, por lesiones, por flojos rendimientos y demás, hoy por hoy me parece que no están siendo considerados como posibles titulares. Sí, seguramente con el pasar de las semanas, porque
Algunos jugadores van a tener que tener descanso, seguramente ambos vayan sumando minutos. Hoy Piovi entró, ha entrado en los últimos partidos un poco, pero hoy por hoy me parece que Amondarain se adueñó de esa posición y está muy bien acompañado por Medina y por el rusito Ascasíbar. Otro jugador que me parece que está demostrando una enorme levantada en esta segunda mitad de año es el colombiano Edwin C3, jugador que estuvo muy cerca de ser vendido a Peñarol, era un jugador a ser vendido para hacer caja, para recibir algo de dinero, y después de cómo empezó, el nivel que empezó a demostrar en distintos partidos, el recordado frente a Huracán, en el cual mete un golazo y además una asistencia a Pucho Castro. Bueno, desde ahí me parece que C3 volvió a consolidarse como titular en el equipo de Domínguez y me parece que lo viene haciendo muy bien. Hoy jugó también un buen partido, estuvo muy cerca de anotar un gol con un travesaño que se lo negó, fue parte importante del gol de González Pires, así que C3 es bueno volver a verlo en este nivel, dando estas soluciones, aportando esto al equipo, porque me parece que Estudiantes necesitaba un jugador como él, que haga esa diferencia, que pueda desmarcarse, que pueda sacarse jugadores de encima y que además sea tan complicado para marcar para los rivales, porque si ustedes ven los partidos van a ver que siempre es complicado para los laterales seguirle el ritmo, alcanzarlo, las peleas en el cuerpo a cuerpo. Entonces C3 es un jugador que realmente le puede hacer la diferencia a este Estudiantes. Después me parece que Pucho Castro está todavía no termina de encontrarse en el equipo, sobre todo con esta formación. Es rara la posición que le viene asignando Domínguez a Castro. Yo lo dije también hace unos videos, es un buen jugador, creo que tiene mucho para darle a Estudiantes, pero quizás sería mejor como variante o en otra posición. Me parece que termina superponiéndose un poco en el rol con Medina en algunos casos, a veces no termina de resolver del todo bien, se apura en algunas situaciones y eso en partidos más determinantes que el de hoy puede terminar afectando, pero sigo considerando que es un buen jugador y que puede darle cosas a Estudiantes, sí, que hoy no creo que esté para ser completamente titular, por lo menos con esta formación. Después tenemos a Guido, otro de los titulares en el partido de hoy. Creo que, sin lugar a dudas, es el 9 titular de Estudiantes, pero sí se está notando que le está costando terminar los partidos, jugar los 90 minutos. Hoy tuvo una jugada muy clara que se erra por muy poquito. Creo que si esa misma jugada hubiese sido a los 20 minutos del primer tiempo, seguramente hubiera terminado en gol. Pero como se dio tan sobre el final del partido, con cierto desgaste y todo, me parece que ahí a Guido le cuestan un poco esas situaciones. Llega cansado, llega desgastado. Y eso se empieza a notar. Me preocupa pensando en la serie frente a Flamengo. Tiene que haber rodaje en ese puesto, sea porque por cambio o porque en algunos partidos, como vimos en algunos de los últimos, Alario tome su lugar o alguno de los otros juveniles. Si pudo aparecer Román Gómez o Amondarain o incluso en algunos partidos Fabri Pérez como variantes o incluso como titulares, me parece que también en la delantera podríamos empezar a darle minutos a algunos delanteros que lo vienen haciendo muy bien tanto en cuarta como en la reserva. Sagues Barreiro, Nasser, Ganduglia, hay muy buenos nombres, Contreras también, aunque perdió un poco de terreno, pero me parece que hay Estudiantes tiene buenos nombres y alguno de ellos me parece que tendría que sumarse al primer equipo, empezar a competir y empezar a ser considerado una variante para Domínguez, sobre todo porque si no probablemente Carrillo se termine desgastando, puede terminar volviendo a tener algunas lesiones como ya tuvo varias a lo largo de los últimos años y eso después en una instancia decisiva te puede comprometer mucho más dejándote sin un jugador para mí sumamente importante, aunque no en todos los partidos se luzca. Es verdad, no tiene muchos goles en este año, si no me equivoco ha anotado 3 goles aproximadamente en lo que va de este 2025. No es un gran número para un jugador como él desde ya, pero a veces o en muchos casos me parece que Carrillo aporta desde otro lugar y viene siendo importante. Entonces creo que comparto las inquietudes de Domínguez.
Me parece que Estudiantes tiene que arreglar y acomodar esas situaciones y esas cosas frente al arco rival. Logró esta solidez de mitad de cancha hacia atrás gracias a varios cambios en algunos jugadores, los refuerzos que llegaron. Eso le ha dado una posición distintiva a Estudiantes, que sin ser perfecto viene cuidando bastante su valla, pero de mitad de cancha para adelante siento que seguimos viendo los mismos problemas. Siento que todavía falta acomodar terminar de aprovechar esas situaciones. Es cierto, también hoy tuviste la mala suerte, bueno, de esa jugada que mencionaba de Carrillo, pero también el travesaño de Cetré, un tiro en el palo sobre el final de Palacios, que bueno, a veces son esas situaciones que se dan por milímetros. Hoy no termina siendo importante porque Estudiantes se quedó con los 3 puntos, pero para otros partidos puede terminar siendo o haciendo una gran diferencia, pensando en, no sé, rivales un poquito más complicados o en una instancia decisiva de Copa Libertadores. Así que eso creo que Estudiantes lo tienen que seguir trabajando, tienen que seguir, mejorando la precisión, presionando y también empezar a tener más rodaje con distintos jugadores, no solo los que mencioné que hoy fueron titulares, sino también algunos juveniles que sigan sumando algunos minutos. Cornejo, que debutó el otro día, Suárez, que hoy estuvo fuera por una lesión, pero cuando vuelva creo que tienen que seguir sumando minutos porque puede terminar siendo un buen refuerzo para Estudiantes para lo que queda de esta parte del año. Incluir otros pibes también, como decía, algún 9. Alario también creo que tiene que seguir sumando minutos. No lo ha hecho mal en los últimos partidos, a pesar de tampoco llegar al gol. Pero si analizamos así, Carrillo tampoco tuvo demasiadas situaciones de gol o situaciones claras en los últimos partidos. Y aún así, siempre es un jugador importante. Entonces, no es eso lo que más me preocupa, sino ver un buen funcionamiento general del equipo. Hoy creo que Estudiantes en líneas generales funcionó. Tendría que haber sido un poco más efectivo en el arco rival, pero termina llevándose una victoria importante. Queda puntero en la zona A, sacando un punto de diferencia a Barracas. Falta un montón todavía, pero pensando en la tabla anual y pensando también que clasifican 8 a los octavos de final, esta victoria me parece que termina siendo bastante importante para lo que viene, por supuesto con la cabeza en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Recuerden dejar su me gusta, comentario, suscribirse, que ayuda un montón para seguir creciendo en este canal. Nos vemos la próxima.